y con él todos los delincuentes que lo apoyan. La crisis de 2001 no fue el comienzo de algo, sino la sucesión de una serie de hechos y medidas que se tomaron a partir de la década del 90. Domingo Felipe Cabal. A continuación, en este video, veremos las causas y medidas económicas que llevaron a esta gran debacle. Veremos todo esto acompañado de imágenes y escucharemos algunos testimonios. Acompáñanos en este apasionante trabajo práctico de historia, en Causas Económicas de 2001. Para encontrar las causas de la crisis, tenemos que retroceder unos cuantos años en el tiempo. Aproximadamente hacia mediados del siglo pasado. Millares y millares de voces reclaman la presencia del general Lonardi y los altos jefes. En efecto, las dictaduras en cuestiones económicas dejaron un enorme endeudamiento externo que anuló las capacidades de desarrollo por parte del Estado para continuar con un avance económico favorable. La libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias. Este grave cuadro de deuda fue el que llevó a que el FMI tome un rol importante al momento de tomar decisiones en la política pública del país. El retroceso industrial y la precarización social se prolongaron durante las 2 décadas siguientes a la finalización de la dictadura. Al debilitarse sustancialmente la inversión productiva, la obra pública, la investigación y el desarrollo tecnológico. El retroceso cultural y educativo acompañó al deterioro económico. La deuda externa llegó a los 44.375 millones de dólares. Además de todo esto, Argentina participó de una guerra que puso en jaque a todo este sistema. Héroes de la guerra de las Malvinas que tomaron esta posición equivocada. Alfonsín llega como presidente en 1983 con la obligación de poder recuperar la situación del país, pero de a poco la presión de diversos sectores de las finanzas públicas y el crecimiento de deuda externa lo fueron llevando a un escenario de inestabilidad macroeconómica alarmante. Esto significa que el Estado no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales. En 1989 se dispara el dólar. El gobierno deja de pagar los vencimientos de la deuda. Con la hiperinflación en puerta, Alfonsín debió dejar su mandato y esto era una oportunidad soñada para los acreedores externos que estaban relacionados a capitales privados. He resuelto resignar el cargo de presidente de la nación argentina con el que el pueblo me honrara desde el día. Asume Carlos Menem y la deuda para ese entonces ascendía a unos 57.777 millones de dólares. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Privatiza las empresas estatales y plantea el recorte en el gasto público. En 1991 asume Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía con la misión de controlar la creciente inflación. Se da lugar a la ley de convertibilidad, que promueve el 1 a 1 del peso al dólar, y al poco tiempo la inflación se detiene, pero no la deuda. Se eliminan los controles estatales sobre el capital extranjero y el Estado sigue tomando nuevos préstamos para pagar la deuda. En el año 1999 asume la presidencia Fernando de la Rúa. El país se encuentra en una profunda recesión y la desocupación crece a niveles históricos. El monto de la deuda externa alcanza los 152.000 millones de dólares. Se establecía el blindaje de capitales y megacanje financiero, que entre otras cosas significaba postergar los vencimientos de diversas deudas por 3 años para las que vencían antes del 31 de diciembre de 2010. El economista Miguel Ángel Bogiano nos puede contar mejor en qué consistía esto. Que Argentina se volvía, al estar atada al dólar, cada día que pasaba más cara frente al resto del mundo. El megacanje simplemente consistió en tomar una nueva deuda prestada para refinanciar la deuda que ya se tenía, de manera tal de no tener que salir de la convertibilidad
y, podríamos decir, patear el problema para adelante. Insisto, todo surgía de la premisa fundamental de que se tenía que mantener la convertibilidad que tanto bien había hecho en contener la inflación en Argentina, un problema que todos sabemos que siempre ha sido endémico. Esto solo contuvo la situación hasta 2001, año en que las fugas de capitales se incrementan a niveles históricos, unos 5.500 millones de dólares mensuales. A devaluation would be a disaster, a political disaster, because the government that allows a devaluation would be violating a key law, which is... Ni la convocatoria de Domingo Cavallo como ministro salvan la situación. En el año 2001 se fugan unos 15.000 millones de dólares. La deuda alcanza los 166.000 millones de dólares. Cronología del estallido de la crisis. 2001. 4 de marzo. Ricardo López Murphy es nombrado ministro de Economía, mientras que el presidente Fernando de la Rúa asegura que cumplirán las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y reafirma el sistema de cambio fijo que desde 1991 ata el peso al dólar en paridad 1-1. ...16 de marzo... El gobierno anuncia un nuevo plan económico que prevé un recorte en el gasto público por 1.962 millones de dólares en 2001 para combatir un abultado déficit fiscal. 20 de marzo, Domingo Cavallo, ex ministro de Menem, acepta la cartera de Economía tras la dimisión de López Murphy. 9 días después, el Congreso otorga superpoderes a Cavallo para restablecer la economía. Cavallo anuncia que llevará a cero el déficit público mediante recortes en el gasto. 30 de julio, el Senado aprueba un recorte de 13% en salarios y pensiones públicas que superen los 500 pesos dólares. 3 de diciembre, el gobierno limita a $250 la cantidad semanal que podrá retirar cada ciudadano de su cuenta bancaria para frenar la fuga de capitales, medida que se populariza con el nombre de corralito financiero. 13 de diciembre, huelga general en Argentina contra las impopulares restricciones bancarias. 18 de diciembre, estalla una violenta ola de saqueos a supermercados y violentas protestas. El gobierno declara el estado de sitio. Al día siguiente, Domingo Cavallo presenta la dimisión junto con la del resto del gabinete. 20 de diciembre. De la Rúa dimite tras un ineficaz intento de lograr un gobierno de coalición con los peronistas. Quedan derogadas las leyes de restricción bancaria vigentes desde principios de diciembre. El expresidente huye en helicóptero. Esperamos haberlos familiarizado un poco más con nuestra historia. Toda crisis es un aprendizaje, y la del 2001 no fue una excepción. Nuestra responsabilidad como comunicadores está en generar conciencia política e informar con responsabilidad. Todas las medidas que tomemos hoy harán eco en nuestro futuro.